tal? ¿Cómo le va? Una nueva edición de nuestro programa Ayer y Hoy, un intento de unir el pasado y el presente deportivo de nuestra capital entrerriana. ¿Usted lo conoce a Danilo Tonelli? ¿No lo conoce a Danilo Tonelli? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Este es el tema en cuestión. Intentar que todos conozcamos a quienes fueron protagonistas deportivos de su tiempo. Danilo Tonelli, ¿cómo te va? Muy bien, cuando estoy con vos, Roberto, ya sea en el club y ahora en esta instancia. En esta instancia en donde intentaremos recordar tu vida deportiva que sigue, pero ya no como una actividad competitiva y como una actividad permanente y constante, como fue cuando eras muy joven y adolescente inclusive, en que te dedicaste a la natación. ¿Por qué te dedicaste a la natación? Bueno, todo esto viene de familia. Mis padres, mis tíos, todos deportistas. No destacado, algunos sí, como mi tío, el doctor Saavedra, que fue un gran nadador, y que medio inculcó en toda nuestra familia el deporte. Mi madre, viuda, con nosotros muy chicos, no hizo más que llevarnos a clubes. Y de ahí es donde uno arranca, con mi hermano, yo, en la vida deportiva. Deportes todos. ¿Desde niño? Desde niño. Después se practicaba rugby, se practicaba natación, se practicaba una serie de deportes y yo me dediqué por excelencia a natación y rugby, que fueron las dos cosas. Pero la natación, ¿la hiciste en el Robin? Toda mi carrera la hice en el Robin. Toda mi carrera de natación la hice en el Robin. Como nadador federado. Como nadador federado. Si no eras un nadador doméstico ni de entre casa. No. Desde que los 5 años competitivamente federado a la Federación Entrerriana de Natación y por intermedio del Paraná Rowing Club, y ahí se desarrolló la carrera de lo que se podría haber dicho de un nadador término medio. Cuando nadabas, ¿eras disciplinado? ¿Eras obediente con el entrenador? Sí, lo que pasaba en esa época, te hablo de esa época, no me gusta decir tiempo pasado fue mejor ni nada, sino te cuento, te narro lo de esa época. Había disciplina porque se hacía el deporte por gusto, se hacía el deporte porque se sentía atraído uno por el deporte, no como una obligación, sino más bien como un pasatiempo que uno le dedicaba lo mejor. ¿Qué es lo que se hacía en el club? Deporte o deporte, no había otra cosa. Y ahí comenzaste a nadar competitivamente, pero bueno, en la natación hay distintos estilos. Vos tenías cierta simpatía por uno de ellos o era con el que mejor te sentías cómodo en el agua. Sí, exacto. Mientras se desarrolló toda la carrera de lo que antes se denominaba categoría infantil, categoría cadete, todo eso, yo nadaba por excelencia al estilo libre. Y en cadete, cuando viajábamos a Córdoba, una vez faltaba completar una posta con el estilo espalda y por casualidad... O sea, una posta 4 estilos. Una posta 4 estilos, me pusieron a mí en espalda. Y a partir de ese momento tuve un buen desempeño y es que me dedico también al estilo espalda, competitivamente, y me empieza a ir... Te da más satisfacciones que libre. Exactamente. Porque no te olvides, Roberto, que antes se corría todos los estilos, corríamos carrera de río de aguas abiertas. ¿También incursionaste en el río? Sí, por supuesto, eran las tradicionales carreras de la Isla Puente. De la Isla Puente, de la toma que se organizaba el Paraná Rowing Club a nivel de la provincia y también de otras provincias venían a intervenir y entonces nosotros también nos anotábamos en ese tipo de carrera y con muy buenos resultados. O sea que no teníamos una definición hasta lo que se llamaba en ese momento la categoría cadete, de qué estilo corríamos, qué hacíamos, si distancia, media distancia, estábamos en todas. Pero a partir de ahí el fin nuestro no es como ahora, pienso, que el fin era llegar a la categoría superior. En la categoría superior, esa caballero que se decía, la idea era llegar a esa categoría y ahí poder destacarse. Dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto. No era el único fin. ¿Había mucha competencia en esa época? ¿Había mucha relación con otros clubes que no sean de Paraná? Sí, extraordinaria. Se organizaban los torneos a nivel, digamos, interclub, que intervenía Echagüe, Estudiantes y nosotros, el Paraná Rowing Club en ese momento. Eran tribunas llenas de gente, a tribunas llenas de nadadores.
competencia con 3 y 4 series. O sea que el deporte en ese momento, en lo que respecta a natación, atraía gente, atraía nadadores, era un nivel bastante considerable. Lo mismo cuando venían equipos de Rosario, Santa Fe, Córdoba, o nosotros. ¿Viajaban mucho? Sí, viajábamos mucho. Y eso que no estaba el túnel. No estaba el túnel. No había los ómnibus que hay hoy. Para nada. Pero el confort que tienen. Exacto. Lo interesante de todo esto es que se hacía a pulmón. Los clubes en esa época también, todos trabajaban como se podía, pero se viajaba. Había que viajar, había que competir y había que estar en la primera línea a nivel nacional. ¿Y a qué edad y cuándo comenzaste a destacarte como espaldista? Y bueno, más o menos era en el año 1957, yo tendría 17 años, tenía 17 años, es donde, como te comentaba, por casualidad intervengo en esa competencia con muy buen resultado, y de ahí en más en todos los torneos fue una de mis especialidades. 100 metros y 200 metros espalda. Claro, 100 y 200 espalda, y como complemento corríamos los 100 libres, los 400 metros libres, las postas, ya sea de los 4 estilos, la posta que le llamábamos libre. O sea, interveníamos en todas las carreras porque teníamos el entrenamiento suficiente y las ganas. ¿No era mucho esfuerzo correr tantas competencias? ¿No te perjudicaban alguna de ellas? Claro, no, lo que hay que dejar de resaltar que nosotros hacíamos todo ese esfuerzo, pero con un entrenamiento súper, muy bien entrenado. ¿Quién era tu entrenador? Bueno, uno de los entrenadores que yo tuve cuando me destaqué fue un entrenador del Club Estudiante, que cosa rara que no entrenaba, que era, yo creo que una de las figuras más destacadas del deporte en ese momento, se llamaba Víctor Sabatini. Víctor Sabatini. Carlile. Carlile, exactamente. Él, con muy buena voluntad, tenía nadadores que entrenaban estudiantes y nadadores que por amistad nos entrenaban nosotros en el Robin. Uno de ellos era, por ejemplo, Alfredo Burdillón, el otro era yo, y una serie de nadadores que tenían, muy poquitos, reducidos, pero es quien nos llevó a hacer conocer los entrenamientos en forma organizada, en forma ordenada y disciplinada. Eso era el bueno. ¿Te acordás de algún otro? De otro entrenador, en los inicios estaba Díaz García. Díaz García. Don Pedro Díaz García. Después tuvo un señor Calderón, anterior a todo esto, que entrenaba gente como cuando competía José María Izaguirre, Sergio Montiel. Bueno, en esa época estaba el señor Calderón. O sea, cuando vos nadabas en las categorías menores, ellos ya nadaban en las categorías de caballeros. En las categorías caballeros, en las categorías superiores. ¿Y el Robin y el Estudiante eran instituciones reconocidas a nivel nacional como destacados en el tema de la natación? Sí, siempre había gente que se destacó, tal vez no a nivel de un equipo completo de ir y ganar, pero sí individualidades. Pero individualidades siempre la había, y bastantes. O sea, desde uno empieza a recordar lo que cuando era un chico y escuchaba José María Izaguirre, Sergio Montiel, Godofredo Blaja, etcétera, etcétera, eran gente, Hugo Sors, por ejemplo, Crola, toda esa gente que fueron, pero muy buenos nadadores. Muy buenos nadadores. Bueno, y en tu categoría en espalda, a nivel nacional, ¿con quién competías y con quién te sacabas chispas? Bueno, del año 57 hasta el 60 yo empiezo a estar en los 100 y 200 espaldas en el primer y segundo lugar del ranking nacional, que competía, por ejemplo, entre otros, pero yo le llevaba la superioridad de edad y todo eso con Pedro Diz, que después él superó todo. Es algunos años menor que vos. Es unos años menor que yo. En el año 59 es donde nosotros vamos con un equipo de la Federación Entrerriana, muy poquita gente, al Campeonato de la República, que sería el Campeonato Argentino. Es ahí donde, por ejemplo, unas chicas, digo yo chicas, Cabral de Concordia, Ana María Huente y Graciela Uriburo, compiten de Paraná por la Federación Entrerriana, ganan una posta en ese caso. Y a mí me toca ganar los 100 espaldas. O sea que como campeón argentino. Campeón argentino de los 100 espaldas en ese año. El segundo fue Pedro Diz. El segundo fue Pedro Diz, ahí nomás, a décimas. Al toque. Y donde, para orgullo así de lo que nos fuimos en esa representación, lo más destacado, como dicen los artículos de las revistas de esa época, en los diarios,
fue la delegación entrerriana, que no fue numerosa, pero en lo que intervino, a pesar del bajo nivel que hubo en ese campeonato, como decían también, fue lo más destacado. Entonces esas son cosas que nos llenaban de orgullo. Claro, y que siempre lo tenés en tu memoria. Exacto. Y Danilo, ¿en qué pileta fue esa consagración, diríamos, contra un gran nadador como fue luego, o ya en ese momento comenzaba a visualizarse que era Pedro Diz? Mirá, creo que fue en el Club General Paz Junior. ¿En Córdoba? En Córdoba. Porque también, mirá, ya la memoria me falla. Habíamos competido unos días antes como entrenamiento en el Jockey Club de Córdoba. Entonces creo que por ahí en una de esas dos piletas. Y Pedro Díaz después fue campeón argentino, sudamericano. Sí, campeón argentino, sudamericano, olímpico, destacadísimo. Unas condiciones extraordinarias. Fue ahí donde él, de ese campeonato se empieza a destacar. ¿Y vos cuando competías en Santa Fe en 100 o 200 espalda, ganabas? Sí, teníamos la suerte de tener un equipito también bien armado, que donde ganábamos muchas carreras nosotros los entrerrianos, sobre todo la gente del Paraná Rowing Club, porque estaba Alfredo Burdillón, Juan Díaz García, Manuel Arría, Guillermo Ibáquez, todos esos que fueron campeones argentinos también, y nos traíamos todas las carreras de 100, 200 espaldas, las postas y todo eso. Entonces, ¿y no había piletas cerradas, cubiertas? No. Lo que nosotros era una desventaja. Claro. El problema estaba en que cómo te organizabas. Bueno, nosotros teníamos ya a partir como de este mes de noviembre, empezábamos con Sabatini, nos llevaban en una canoa al río a nadar. Entonces hacer fondo, todas esas cosas. Fondo y fuerza. Y fuerza, que las piletas no estaban habilitadas. Después teníamos los meses de competencia, que por supuesto enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Y ahí se acaba todo. Pero entonces, este muchacho Sabatini nos educó que a falta de pileta de invierno teníamos que hacer otro deporte. Fue así como yo me dediqué al rugby, y durante todo el invierno desarrollábamos el deporte del rugby, que cultivábamos el físico, estábamos en ¿Y los golpes? Los golpes del rugby no eran tantos, teniendo como todas cosas, teniendo un buen entrenamiento, no sentís golpe, no sentís nada. Y si vas sin entrenamiento, sin preparación física, te puede demoler claro, un partido de rugby. Un deporte, la natación ablanda el cuerpo. Exacto. Y el rugby endurece. Sí, pero entonces nos fortalecía, nos mantenía en acción durante toda la temporada de invierno, durante toda eso que normalmente a veces el resto de la gente se quedaba quieta, no hacía deporte. ¿Y dónde jugaste el rugby? Yo jugué como nadé toda mi vida en el club Robin, toda mi carrera de rugby también de los 5, 6 años, 7 la hice en el club estudiante. ¿Llegaste a primera división? Llegué a primera división, tuve la suerte de competir con un equipo que jugamos en Rosario, de los cuales salimos subcampeones. ¿Con qué equipo? Con el equipo del club estudiante, por supuesto. ¿En un torneo de la Unión Rosarina de Rugby? En un torneo de la Unión Rosarina. O sea que estudiantes viajábamos semana por media en camiones del ejército que nos prestaban. Y con todo lo que pasaba, la balsa maroma que nos quedaba, pero era una cosa agradable, linda. En camiones del ejército iban de transporte como mercadería. Como mercadería. No había sillas, ni asientos, ni bancos de esos tipos para los soldados y todo eso. Pero una cosa muy linda, muy simpática, uno lo tiene como uno de sus mejores recuerdos. Y aparte con un gran desempeño como tuvimos. Y a mí me tocó por la edad de 17 años y jugar con grandes del rugby de acá. ¿Te acordás? Sí, en la Ola, Castelo, entre otros, ¿no es cierto? Torné, todo eso nos tocó a mí, a compañeros como René Bonfil, Carlos Lafarga, que éramos los más chicos del equipo. Claro, Carlos Lafarga. Nosotros a la edad de 16, 17 años estábamos jugando en primera división. Pero en un torneo de la Unión Rosarina Rugby, ¿no? Que nos llenó de orgullo porque salimos subcampeón, le ganamos al campeón el partido. En aquel entonces no había Unión Entrerriana de Rugby. La había, pero se jugaba también con Santa Fe. O sea que nosotros, por ejemplo, los sábados jugábamos un partido en la Unión de Santa Fe y el domingo agarramos y nos íbamos a jugar a Rosario. O sea, jugábamos sábado y domingo, las dos divisiones. Había una primera para... Ya que estábamos aprovechando. Claro, era así. El deporte, vos tenés que acordarte, también era así. Era a pulmón, se hacía falta gente, se iba y se jugaba en las dos divisiones. Pero era una cosa que ¿Cuándo dejaste de competir? Tanto natación como el rugby. ¿Cuándo dijiste cuelgo? Bueno, yo tuve un tiempo muy prolongado, debido a que cuando yo termino de competir, digamos,
activamente en natación, comienzo a entrenar el equipo del rowing de natación y también los equipos para enseñar a nadar. Entonces yo no me alejé y hasta los 30 años, cuando armábamos los equipos para ir a correr, por ahí faltaba uno para la posta, te tiraba al agua. y ya entraba el viejito Torelli en esa época, como me decían, a completar una posta para sacar puntaje. Obvio, a los 22 años sos abuelo en la natación. Claro. Hay algunas excepciones a nivel internacional. Claro. Entonces yo tuve una continuidad hasta los 30 años. Y con el rugby pasó que dejo a los 24 años, 25 al rugby también. No tenés mucho por hacer todavía. Claro, pero después vuelvo a los 30 y algo con el equipo de veteranos. De Charabones. Con los Charabones, que se prolonga también por 7, 8, 10 años, que es una cosa muy linda de que ahora, muchos deben saber, no todos, Danilo Torelli, mientras tanto, dejando el rugby, dejando la natación, sabe jugar a la pelota paleta, sabe jugar al tenis, sabe jugar a la manito, y juega y compite, o sea, no mira para el costado como un simple entretenimiento. ¿Cómo se amalgama, cómo se mistura recrearte y competir cuando van pasando los años en deportes que también practicaste pero que no fueron tus principales deportes cuando eras joven? Claro, es la esencia que traes de los otros deportes. Entonces vos todo eso lo trasladás. Yo que jugar a la paleta siempre hay que poner un gran paréntesis porque a un nivel de nuestra edad, de veteranos, de los cuales no fuimos jugadores de origen, federados ni nada, pero que lo hacemos con muchas ganas. Lo hacemos con muchas ganas porque lo hacemos, normalmente toda esa gente ha practicado deporte. Uno u otro deporte lo ha hecho. Y entonces esta gente también viene no a pasar el tiempo, sino a competir dentro de las posibilidades y dentro de la edad que uno tiene. Hay que también tener los pies sobre la tierra en eso, ¿no es cierto? ¿Me estoy olvidando de algún otro deporte que practicaste intensamente? No, vos sabés que como te puede haber pasado a vos, mientras yo hacía natación, hacía rugby, hacíamos manitos, jugaba al fútbol también a los campeonatos de los barrios, o sea, todo el mundo hacía de todo, no Danilo Torelli ni nadie, vos con todos tus compañeros vos hablaban, hacían básquet, hacían natación, en un deporte te destacaba más que otro, pero lo que pasa es que con el deporte te divertías, entonces no tenías en cuenta los logros que se iban dando en algunos casos, pero no era el fin, venían por decantación, a vos te gustaba un deporte, lo hacías, competías y llegabas por ahí a un resultado. A veces debatimos, Danilo, con otra gente, que cuando vos practicás mal o no sabés desarrollar ese deporte es difícil divertirte. Claro, ese es el tema. Yo lo veo ahora que... No importa perder o ganar, pero jugarlo como se sabe jugar, como se debe jugar. Exacto, eso, y ponerle ganas. O sea, si yo digo hoy, a esta edad voy a empezar tenis, lo importante sería que vayas a empezar tenis tratando de poder jugar lo mejor posible. Y no de ir a jugar tenis y hacer nada. Por ejemplo, por decir tenis, o decir paleta, y todo. Dentro de tus condiciones físicas, de tu edad y todo eso, tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que esa es la esencia del deporte, ¿no es cierto? No sé si te sorprendo, pero ¿cuál es tu mejor recuerdo deportivo? ¿Ese que contaste cuando ganaste el torneo de la República? No, el mejor, tengo dos momentos muy importantes. Uno es cuando en el año 57 el Paraná Rowing Club organizaba el mejor deportista del año en los distintos deportes. ¿Cómo lo hace el Círculo de Periodistas Deportivos ahora? Lo hacía el Rowing con la presidencia de Sergio Montiel y la secretaría de Juan Garayalde. Ellos lo organizaban anualmente. Gran deportista, Juancho, era extraordinario. Todos los deportes. Todos los deportes, y como persona excelente. Jugaba rugby también, Juancho, es una belleza de persona. Y me designan ese año mejor deportista en natación. Y para mí eso, pero no era solamente en base cuando te decían por qué te daban. No solamente porque nadabas y ganabas. Exactamente, sino porque eran una serie de cosas que tenías que complementar. Conducta, buena persona. Eso. Y otra, parecida a esta, es cuando viajamos con una pequeña delegación que hicimos, digamos, corrimos en Santa Fe, corrimos en Córdoba, corrimos en Rosario, semana a semana íbamos viajando así. Y en Córdoba, después que habíamos ganado nuestra carrerita y todo eso, se hace la entrega del premio y me hacen una entrega del premio al mejor amigo. Entonces eso me emocionó. ¿En Córdoba? En Córdoba. Ni la esperaba, ni sabía. Entonces le digo, ¿y por qué? Porque nosotros en Córdoba, en el club que fuimos, que ahí fue en General Paz Junior, nos dijeron, siempre cuando vienen las delegaciones y todo eso, observamos y le damos este tipo de distinción.
y te correspondió, ¿te Danilo imaginas? Torelli. Esos son las dos logros más importantes, que el campeonato argentino, que las copitas, las medallas. Yo les cuento a los más jóvenes que en aquel entonces en los torneos internos no había medallas ni copas. No, ahora hay. Sí, claro. En Ahora los internos se corría y se decía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. y mucho gusto y hasta el próximo torneo. Sí, felicitaciones. Exacto. Pero antes yo te quiero recordar también que había cosas agradables y que yo te la he comentado y si vos me permitís, y voy a hablar de tu padre. Tu padre, no te voy a decir lo que fue en estadística deportiva, de todo lo que llevaba, lo que quería conocerse. Te estoy hablando de natación, porque yo hablaba mucho con él. Y siempre él me guardaba los recortes donde nosotros, del diario, se puede decir el nombre del diario, el diario Litoral, él nos guardaba. A mí, a Burdillón, a Guillermo Vázquez, veníamos después los lunes, los días martes a buscar los diarios con todos los comentarios y él, las actuaciones de ustedes. Y por eso yo tengo un buen recuerdo de tu padre, porque aparte de esa circunstancia nos habíamos entablado una linda amistad. Y él, yo creo, para mí, y eso lo vas a poder decir vos, debe haber sido el estadista mejor que se pueda haber, no sé si fue aprovechado todo eso en algún momento, pero ese es un recuerdo que yo tengo también. Danilo, y hoy generalmente los deportistas que triunfaron o que fueron destacados o que fueron reconocidos en su tiempo, generalmente, no digo que en todos los casos, no sé cuál es el tuyo, son remisos a ir a ver el deporte que practicó a los nuevos que compiten. De vez en cuando te acercás a ver un campeonato de natación, de vez en cuando te acercás a ver una primera división de rugby, ¿o no? Mira, con respecto a la natación, no. Estoy en el club, si hay un torneo me arrimo, pero no con las ganas que tendría que ir. Eso es una falencia que uno tiene. Con respecto al rugby, sí. Con respecto al rugby me arrimo mucho a las canchas de rugby, sobre todo a ver las divisiones inferiores. Y comentar. Sí, estoy permanentemente con gente del rugby y estoy mirando rugby, sobre todo con la gente de las categorías inferiores. Sobre todo las inferiores. Exacto. Danilo, ¿cómo se integra tu familia? Bueno, por supuesto, mi esposa y 3 hijos, 2 mujeres y un varón. También hicieron deporte como materia de estudio, porque toda mi actividad siempre giró alrededor del deporte y lo que conseguí en el desayuno, en el almuerzo, claro, en la cena, sí. En el club, todo, o sea, mi prioridad era para ello el deporte como formación, no como logro de algún título, sino como formación, porque a mí me dio todo el deporte, todo, trabajo, todo, amistad, el deporte a mí me brindó todo, absolutamente todo. Y se lo inculqué a mis hijos y que también hicieron deporte hasta una edad avanzada, digamos, de 18, 20 años. Y después cada uno tomó su vida, su ritmo, pero fueron criados como prioridad uno por el deporte. ¿Son grandes? ¿Alguno está casado? Sí, ya tengo una hija casada, 2 nietas, ya me la cara. Soy abuelo, la otra también está casada y no sé qué hacer con el varón, cómo conectarlo. Danilo, gracias por tu tiempo. No, vos sabés que estoy emocionadísimo. Me doy cuenta. No esperaba que a esta altura de mi vida, y menos de que un amigo como vos, Roberto, me invitara a hacer este tipo de cosas. Estoy contentísimo y emocionado. Un fuerte abrazo. Gracias. Ya volvemos.